¿Qué tal? En esta sesión vamos a revisar las actividades de la sesión número 7 de la secuencia número 1 de nuestro libro de español de tercer grado. Vamos entrando a la fase 6, donde nos llama a describir el mundo social y reflexionar sobre los momentos históricos de referencia. Las novelas, dice el autor del libro, las novelas se escriben en un contexto histórico y social determinado y muchas de ellas están condicionadas por ese lugar y momento en que se escribieron. Pero lo voy a poner de alguna otra manera. En este caso, básicamente el contexto histórico histórico y social que tenemos que estudiar, tiene que ver con encontrar las razones por las cuales un autor, como en este caso Salinger, escribe una historia como esta, El guardián entre el centeno. Y además, verificar que si esa historia refleja la realidad de Salinger, de lo que vivía Salinger en ese momento. Muchas veces el estado anímico o algunos eventos sociales invitan a las personas a escribir, a cantar, a recitar diversas expresiones, pero que reflejan su estado anímico o reflejan la situación de un país, la situación de una ciudad, ya sea desde el punto de vista cultural, económico, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso tendremos que ver si lo descrito en El guardián entre el centeno era una realidad similar a la que vivía Salinger, aun cuando no necesariamente Salinger tuviera la misma edad que Holden. Podría darse el caso que una persona escriba una novela, cree un personaje principal, el cual prácticamente sería él mismo, solamente que el autor está ocupando a ese personaje para darse vida en una novela. Fíjate aquí en el texto, dice, mientras tanto en la década de 1950 en México también se reflexionaba sobre el entorno social en el arte. Ejemplo de esto es la película Los Olvidados del cineasta español Luis Buñuel, la cual presenta la difícil situación que enfrentan algunos niños y adolescentes en la Ciudad de México. Bueno, si lo vemos así con cuidado, esta nota, ¿qué nos quiere decir? Que si en México o en la Ciudad de México específicamente los niños vivían de esta manera y Luis Buñuel hace uso de esa realidad que observa y crea su propia película, digamos que ahí sí hay una relación directa entre lo que sucede en la realidad y lo que sucede en la película. ¿Sí? Nada más que ahí se refiere a una sociedad totalmente distinta a la sociedad que se percibe en El guardián entre el centeno. Porque definitivamente la situación de México y de Estados Unidos en aquella época y pues todavía en nuestros tiempos no tiene nada que ver. Bueno, como primera actividad, además de que me gustaría que rescataras algunas ideas, yo aquí rescato algunas, ¿sí? Y antes de empezar a hacer la primera actividad, sí te quiero presentar este cuadro que he hecho para ti, para guiarte, en el cual manejo dos ideas que pretenden ayudarte a comprender un poquito más lo que es el contexto histórico. Fíjate en el contexto histórico, dice ahí, aspectos relacionados con hechos relevantes que definen los comportamientos de las sociedades. Generalmente en ese aspecto los eventos más notables tienen un efecto intenso en muchos sentidos, de manera que afectan a todas las sociedades del mundo o país del que se hable en la novela. Bueno, habría que leer a lo mejor no te estoy pidiendo que conviertas en un experto de historia de Estados Unidos de 1950 a 1960, para nada, no te estoy pidiendo que hagas eso, pero el estudiar un poquito acerca de lo que sucedía
de las ideas que se tenían en los años 50 en Estados Unidos nos va a permitir entender un poquito más el comportamiento de Holden. Porque si tú lo tratas, suponiendo que fueras una persona así en Estados Unidos, porque si tú evalúas el comportamiento de Holden con tu forma de pensar del año 2020, pues no va a tener nada que ver, aun cuando vivieras en Estados Unidos. Probablemente si le preguntaras a alguien que hubiese vivido en aquella época, pues tal vez pueda medio explicarte, medio entenderte. Pero ¿qué edad tendría hoy en día? Ahora, con respecto al contexto social, dice, en este caso tenemos que señalar qué creencias e ideas regían el comportamiento de las personas. Te pongo ahí como creencias religiosas, creencias sobre la vida, serían ejemplos de los muchos tipos de ideas que una sociedad la define. Por ejemplo, vamos a suponer que si lo normal en aquella época es que todos fueran católicos o protestantes, y en la novela tú observas algo parecido a eso, dices, entonces sí tiene razón de ser, o sea, hay una relación directa. En la vida real de Estados Unidos de 1951, los jóvenes se comportaban así. Y tú ves la novela El guardián del centeno y ves que es lo mismo. Ahí sí hay una relación directa entre la novela y la realidad. Ahora, fíjate, el autor nos plantea, lee e identifica cómo describe Holden en los siguientes fragmentos algunos de los aspectos de la sociedad en que vive. Luego responde las preguntas. Yo te quiero sugerir que subrayes. Sigo insistiéndote en que el subrayado es una estrategia, una técnica que ayuda a recuperar información relevante. Obviamente es un proceso, se tiene que comenzar en algún momento, pero estoy seguro que te va a ayudar muchísimo. Bueno, en este caso voy a resaltar algunos aspectos, algunas notas del texto que me hacen pensar que en esas palabras hay emoción. Por ejemplo, subrayo, colegio estaba lleno de hipócritas. Esta es una expresión de Holden. Quizá, no estoy diciendo que hoy ya no haya gente hipócrita o que antes de los años 50 no haya gente hipócrita, pero solamente estoy haciendo resaltar esta idea que alguien tiene. Bueno, estamos hablando de Holden, Ahora, dice, el señor Haas era el tío más falso. Haas era el director de aquella escuela en la que estaba Holden. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera Holden pensaba como adolescente que los adultos eran falsos, es decir, que no mostraban como tal su comportamiento. Ahora, fíjate que se subrayó, domingos, por ejemplo, se dedicaban a saludar a todos los padres que venían a visitar a los chicos. Es decir, al parecer el domingo era un día que posiblemente se pasara en familia o era para estar con tus papás. No es que hoy no haya gente que los domingos los ocupe para convivir en familia, pero nos habla, nos dice algo de un hábito que sucede cada domingo. Ahora, puedo seguir leyendo y pues vemos que hay un joven bastante fastidiado, bastante molesto, con muchas de las cosas que le rodean, como si nada le gustara. Incluso resalto, odiaba Elkton Hills, que es un nombre propio, una escuela. Bueno, y continúo. Fíjate en esta idea que, pues, a lo mejor hoy sonaría un tanto machista, quizá un poco misógina, pero no te exaltes, vela. Por ejemplo, ahí dice, en muchos colegios había como 1 millón de chicas esperando a su pareja. Eso nos dice algo. No porque haya 1 millón de chicas, eso es una exageración, sino que hubiera en los años 50 la costumbre de que las chicas esperaban a su novio. No sé, al menos desde el punto de vista de Holden, al parecer eso no le gustaba.
o a lo mejor se le hacía algo que tal vez rompía con las reglas. Para eso pues hay que entender un poquito y cómo las chicas comenzarían a relacionarse con los chicos si era una situación verdaderamente distinta en los años 50 del siglo pasado. Y dice ahí, ¿por qué uno no podía dejarse de preguntarse qué sería de todas ellas? O sea, a pesar de que le molestaba, al parecer a Holden, que estuvieran ahí esperando al novio, no sé, a lo mejor él pensaba que era al revés, más bien el novio tenía que esperar a la novia, o el chico a la chica, ¿no? No sé, alguien que dijera acerca de, es que una mujer no puede esperar a su novio. Bueno, hoy a lo mejor suena un poco raro cuestionar eso, ¿no? Pero tal vez en aquella época, pues sí era algo que a la gente mucho no le gustaba. Bueno, a la gente no joven, ¿no? De los años 50. Entonces, fíjate que hay una expresión porque uno, o sea, Holden, no podía dejar de preguntarse qué será de todas ellas, como si tuviera él la necesidad de preocuparse como un adulto acerca del porvenir de esas jovencitas. Dice ahí, cuando saliera del colegio y la universidad, la mayoría se casarían con cretinos, tipos de esos que se pasan el día hablando. Fíjate que esto nos refleja algo. ¿Y qué nos refleja? Nos refleja que la creencia que la mujer que termina su estudio no hay de otra más que dedicarse a la casa, porque hay que irse a casarse. Al parecer es como el proceso. Hoy a lo mejor dirás, oye, pero es que eso ya no se hace. Hoy si tú terminas de estudiar, pues te pones a trabajar y ya si se te antoja en algún momento de tu existencia, pues te casas. Pero ya no lo ves como, como un paso, pues básicamente obligatorio. Pensar hoy en el 2020 que una persona que estudie no le queda de otra, y sobre todo si es mujer, no le queda de otra más que casarse y ya. Así haya estudiado mucho o poco, te vas a la casa. Quizá. Por eso es que a lo mejor a algunos suene estas palabras de Holden un tanto misóginas, a otros pues, simplemente representan otras cosas. Yo tengo un poquito más de idea porque he terminado de leer desde hace un rato este libro y puedo entender su razón de ser. Yo no nací en los años 50, ni remotamente, pero puedo entender por las costumbres que se me intentó enseñar que estas ideas suenan más como a mi abuelo o a mi abuela. Igual, si tú tienes a alguien más o menos nacido en los años 50, tal vez te dé una descripción de la realidad de aquella época muy parecida a la de la novela. Fíjate que ahora nos presentan unas preguntas que vamos a ir contestando. No puedo poner como tal las respuestas que a mí me gustaría poner porque se convertiría esto en un copia y pega las respuestas, en este caso las mías. Mi intención es como proponerte algunas ideas para que escribas las tuyas. Fíjate que dice la primera de ellas, ¿cómo describe Holden las escuelas de su tiempo? Bueno, no está poniendo así como 20, 30 escuelas. Si no mal recuerdo, Holden ya iba en la cuarta de ese nivel. Y por alguna razón o motivo, sí, no había podido mantenerse. Pero bueno, entonces dice, ¿cómo describen Holden las escuelas de su tiempo? Bueno, pues si tú esperas regresarte en esta lectura y encontrar la respuesta, pues no es que no la hayas, va a haber un poco de información, pero la idea es cómo describir las escuelas de su tiempo. Fíjate los adjetivos. Hipócritas. Y esto aquí está explicando los motivos principales por los que me fui del Egerton Hills. Pero no dice que de todos. Pero bueno, ya por generalizar, ¿cómo describe Holden las escuelas de su tiempo? Y en algún momento tú tendrás que poner Holden describe las escuelas de su tiempo como
te pongo puntos suspensivos. Bonitas, bien conservadas, costosas, selectivas, muy difíciles. No sé, ahora sí que esta depende de tu percepción. De tu percepción de cómo Holden. Porque en el texto no dice Holden pensaba de esto de las escuelas de su tiempo. No, yo no, hasta ahorita no he leído nada de eso. Pero por sus expresiones puedes entender por qué ese divorcio entre Holden y las escuelas fuera la que fuera. Ahora, dice, ¿en qué se parecen y en qué son diferentes a las que tú conoces? Bueno, pues es que aquí vas a terminar comparando estas escuelas. Yo no sé qué tan bonitas sean, ni sé si existen. No sé que dice Elkton Hills. Si yo busco en internet Elkton Hills, y mire, me aparece School, no sé, a lo mejor es muy bonita. Pensy, que es la preparatoria donde estaba estudiando, digamos, en aquellos tiempos Holden, no en Elkton. Pero fíjate, Elkton Hills, no sé si este era el edificio que Holden visitó. Tiene algunos aspectos medio antiguos, pero no lo sé si esta era la escuela a la cual se refiere el autor de esta novela. Bien, pero tú puedes puedes compararlas con las de tu comunidad. Es cierto, creo que aquí va a ser mucho más grande la diferencia. Por ejemplo, a que si tú hubieses resuelto algo parecido y del lugar donde vives es muy parecido al que vive Holden, pues a lo mejor ahí sí verías más semejanzas que diferencias. En este caso, pues yo espero, no es que desee, pero yo espero que las respuestas van a estar muy, muy distintas. Ahora, ¿por qué Holden no coincide con la manera de ser de los tipos mala gente de verdad? ¿Por qué le deprime que muchas chicas vayan a quedarse con personas de este tipo? Pues fíjate que el autor aquí te pone entre comillas tipos mala gente de verdad. Fíjate que ya a estas alturas podrías ver que Holden era una persona muy, pues digamos, mordaz, dura a la hora de juzgar a las personas, y probablemente por eso él considere que muchas de estas personas pues no tenían como que buenas costumbres, tenían una forma de actuar muy, muy en contra de las que regía la sociedad. Pero bueno, en este caso tendríamos que, ¿por qué Holden no coincide con la manera de ser de los tipos mala gente? Lo que nos quiere decir que Holden sería de los tipos buena gente. ¿Era muy bien educado o a qué se refiere? ¿Por qué él no se enojaba? ¿O por qué él sí era buena gente? Si los otros eran mala gente, ¿por qué Holden era buena gente? ¿Basándose en qué? Ahora, ahí mismo me preguntan, ¿por qué le deprime que muchas chicas vayan a casarse con personas de ese tipo? Bueno, yo entendería muchas veces que tuvieras una idea más amplia si se estuviera uno refiriendo a algún familiar femenino que tú quisieras mucho. En el afán de querer el bienestar de esa persona, pues tú podrías ver a todos como posibles parejas de esa persona, pero todas ellas reprobables, por una u otra razón. Pero deprimirse, ¿y por qué le deprimiría? Por otro lado, vemos la pregunta, ¿qué aspiraciones y valores de la sociedad en tiempos de Holden son criticados por él? Por ejemplo, creo que es muy perceptible. Yo solamente te voy a dejar aquí un detalle, una nota. A Holden le incomoda o le molesta que las chicas esperen
a sus novios. Esa es una. Otro aspecto, a Holden no le agrada que las chicas, permíteme, voy a quitar esta pantallita, chicas no tengan otro futuro más que ser esposas de los hombres que Holden considera inadecuados. Aquí muchas veces las personas se confunden porque cuando dicen ¿qué aspiraciones? Pues es que una aspiración es como una visión de lo que tú pretendes ser en un determinado momento, en un determinado lugar. Es como cuando de niño dices, yo quiero ser mecánico, yo quiero ser conductor, yo quiero ser X, yo quiero ser como mi papá, etc. Estas son tus aspiraciones. Y por supuesto que todos tienen valores, todas las personas tienen valores y posiblemente estos valores son los que ayudan a que consigas estas metas que son muy a largo plazo. Estos aspectos ya los vimos un poquito en formación cívica y ética. Pero bueno, aquí estamos tratando de ver, probablemente te suenen bastante extrañas estas ideas, tal vez a ti, de por qué un joven le molestaría que las chicas esperen a sus novios y por qué le molestaría que esas chicas no hicieran otra cosa más que ser esposas. Hay una novela muy interesante que protagoniza a Julia Roberts, La sonrisa de la Mona Lisa o algo así se llama la película, en la cual esta protagonista le sucede algo muy parecido a Holden, por eso se me hizo muy llamativo. La historia es más o menos de aquella época, también en Estados Unidos, y en este caso esta protagonista también tenía una creencia muy fuerte acerca de que la mujer tenía ya que salir a trabajar. Hoy, por supuesto, pues con la forma de vivir de nosotros, pues sí sería medio raro hasta cierto punto que la meta de una mujer fuera solamente quedarse en su casa. Muy probablemente, pues digo, vaya, a lo mejor terminando la carrera se casa, pero generalmente la mujer pudiera visualizarse como una persona que ingresa al campo laboral y hasta cierto punto es autosuficiente, o más bien pudiera ser incluso, como a últimas fechas las mujeres terminan siendo el principal sustento de las casas. Pero es un aspecto cultural que se ha ido evolucionando a través de los años. Entonces, por eso es muy interesante esta sesión, porque nos lleva a analizar los proyectos de vida que se tenían en aquellos años 50 en Estados Unidos y que probablemente también en ese sentido eran ahí sí parecidos a los de México. Tal vez. Habría que preguntarle a alguien más o menos como te estoy comentando, una abuela o bisabuela que pudiera decirte si estas ideas, estas cosas que le molestaban a Holden también podrían ser mal vistas cuando ellos eran jóvenes. Ok. Bien, aquí nada más te dejo una notita. Trata de analizar a qué se refiere Holden con los tipos mala gente. Nada más lo dejo aquí para que no analices. ¿Sí? Ahora, dice en grupo, pues esto no va a ser en grupo, pero lo vas a hacer tú. Comenta en el siguiente fragmento que trata sobre el contexto histórico de El guardián entre el centeno y determinen en qué medida los ayuda a comprender mejor los fragmentos. ¿Sí? O sea, aquí vas a dejar un texto que nos hable sobre ello. Vamos a leerlo. Yo aquí ya resalté algunas cosas, incluso aquí te puse más o menos esta indicación.
Elabora un texto que represente tus ideas acerca de este punto. Bueno, aquí nos menciona, en la década de 1950 la economía estadounidense estaba en auge. En auge es como estaba muy próspera. Era una economía fuerte, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Nos menciona una nueva cultura adolescente, es decir, viene un cambio, viene una transformación. Los jóvenes eran más libres y liberales. Bueno, de aquella época, hay que entender, de aquella época. Claro que si los comparamos con los jóvenes de ahora, o de 20 años después, o de hace, no sé, 40 años, pues probablemente pues no eran los mismos, ¿no? Ahora sí que generalmente los que somos más grandes pudiéramos ver a los jóvenes más liberales, ¿no? Y cuando ustedes sean tan grandes como nosotros o más grandes que nosotros, verán a sus jóvenes como todavía más liberales. Entonces hay que entender que ese grado de libertad probablemente hoy no sería nada, ¿no? Pero bueno, son las épocas. Entonces los jóvenes eran más libres y liberales. Comenzaron a rebelarse. Al rebelarse, pues muchas veces pues hay que entender que se rebelan o a las autoridades o a los padres o a alguna o incluso a todas las ideas que le pudieran de alguna manera tratar de inculcar los adultos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, quizá tu papá es católico y quiere que tú seas católico, pero tú en algún momento dices, no, yo no quiero ir a la iglesia, ¿no? Y te rebelas, ¿no? Ese sería un ejemplo de rebeldía, ¿no? U otras ideas, por ejemplo, digamos, solamente los adultos pueden fumar, ¿no? Y ya de repente pues dices, no, ya no soy un niño, yo ahora quiero fumar mis propios cigarros, ¿no? Y bueno, ya fumas tus cigarros. Entonces, desde ese punto de vista, eres una persona que se revela a la creencia de que solamente los adultos deben de fumar. Pero bueno, hay muchas formas de manifestación de la rebeldía. Bueno, aquí también nos menciona que este sistema trataba, o sea, el de aquellos años, a los niños más como adultos. Los adolescentes durante este periodo tuvieron que pasar del cuidado de los padres a la falta de atención y orientación. Muy bien. Quiere decir que de alguna manera los papás anteriormente estaban muy pegados a los hijos y en algún momento, pues poco a poco, los adultos decidieron de alguna manera realizar otras actividades, no porque no quisieran a sus hijos, pero quizá esta actividad económica, porque esto que dice, la economía estadounidense estaba en auge, y de repente cuando pudieras creer tú como adulto que tienes una oportunidad de proporcionarle un bienestar económico a tu familia, en el afán de querer conseguir esos recursos que pueden hacer de la vida de tu familia algo mejor, empiezas a dejar espacios, empiezas a pasar más tiempo a lo mejor en el trabajo o realizar otras actividades que la que pudieras pasar con tus hijos. No necesariamente se refiere a que es como un acto de abandono, o sea, o un acto premeditado, intencional de los padres, pero esta actividad económica pudiera originar que los chicos fueran, digamos, puestos en manos de otras personas. Como podemos ver en el caso de la novela, Holden pues tenía papá y mamá y sin embargo lo mandaban a una escuela a manera de internado. Entonces probablemente esto pues genere ese tipo de reacciones. No estoy generalizando porque no estaban expulsando a todos, ¿no? Al menos en nuestra novela, pues al parecer uno de los problemas era pues, la situación de Holden, pero no necesariamente que estuvieran todos los días expulsando niños de esa escuela, pero en fin. Entonces, aquí sería bueno colocar un texto con tus
puntos de vista. Lo dejo en rojo, recuerda que he tratado de ocupar alternadamente negro y rojo, y lo rojo para las notas que yo te dejo y que serían como los espacios donde tú vas a plasmar una respuesta a esas actividades. Te subrayo algunas cuestiones que son más importantes, pero bueno. Ahora, de tarea, toma nota de las descripciones sociales que se hacen en la novela que estás leyendo y explica si muestran el contexto histórico y social en el que se escribió la obra o uno distinto. ¿Cómo son esas descripciones? Asimismo, si tienes oportunidad, consulta otras fuentes que te permitan profundizar el conocimiento de dicho contexto. Aquí da igual. Colocar un texto con tus puntos de vista. Es decir, recuerda que lo que estuvimos analizando es ver que si esta realidad que aquí, bueno, es muy breve el texto, nos describe cómo es que se vivía en Estados Unidos en los años 50, si este contexto tiene que ver con la novela, ¿sí? Si lo que vivían los chicos en los años 50 es más o menos lo que vivía Holden en los años 50, o que parecería en los años 50. Pero hay que analizar los contextos. Bueno, no tengo más que agregarte. Cualquier duda que tengas, sabes que tenemos canales para comunicarnos y nos veremos en el siguiente capítulo.